Y nos toca hablar del universo de las ideas, del universo del pensamiento, de la reflexión. Y comenzamos con esto porque así está escrito, lo decimos cada viernes antes de recibir Shabbat: Sof Maaseh Bemaha Shabbat Tehillah. Siempre que algo lleva a una acción concreta, es porque al principio hubo mente, hubo pensamiento, premeditación. Lo cual nos hace pensar, nos hace cuestionarnos que hay muchas acciones que llevamos a cabo que no necesariamente pensamos, que no necesariamente las hacemos con conciencia. Y eso es justamente lo que vamos a plantear hoy. ¿Qué es una acción cuando nace a partir de la conciencia? Antes de entrar en el tema, es muy importante mencionar lo que dice la Mishnah, que toda aquella persona cuyas acciones son mayores, más numerosas que su sabiduría, entonces su sabiduría también tiene futuro, su sabiduría va a perdurar. Pero aquella persona que solamente actúa en base a su sabiduría, y que su sabiduría a veces es más que sus acciones, entonces probablemente su sabiduría tampoco va a perdurar. ¿Por qué? Es muy simple. Porque la acción misma te lleva a entender muchas veces algo que de manera abstracta no lo podrías entender hasta que la llevas a cabo. Y es necesario empezar con esto, porque cuando el pueblo judío recibió la Torá y dijimos todos, Naaseh benishma, haremos y entenderemos, escucharemos, ahí dijimos que parte del entendimiento es la acción. Pero cuidado, eso no significa que no debemos de reflexionar y de pensar qué es lo que hacemos. Y muchas veces escuchamos que el pueblo judío hace sin pensar. Nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la verdad. Históricamente somos el pueblo del libro. Somos el pueblo que se ha dedicado a cuestionar y a pensar y a analizar cada detalle de cada una de las cosas que hacemos. Por eso tenemos libros sin fin. Y por eso al Talmud se le llama el océano de todas las ideas y de todos los conceptos que tiene. Entonces, para poder llegar a acción hay que pensar, pero no condicionar a una sabiduría que no es infinita, la sabiduría humana, nuestras acciones. Si comenzamos por aquí, entonces tenemos todo el derecho e incluso la obligación de pensar y de cuestionarnos. Por eso vamos a tratar de definir cuáles son las verdaderas acciones, aquellas que nacen del pensamiento, pasan por el sentimiento, se elevan al espíritu y entonces se hacen tangibles en la acción. Muy bien, entonces vamos a empezar por mencionar un pasuk que decimos todos los días, un capítulo de Tehilim que decimos todos los días. Ashrei Yosheve Beteja. Casi todos nos lo sabemos de memoria. Y está escrito que quien dice este capítulo de Tehilim 3 veces al día puede llegar al Olam Haba. Si fuera tan fácil llegar al Olam Haba, entonces digamos el Ashrei 7 veces al día, no 3 veces al día. Vamos a aprendernos todo el Tehilim de memoria y ya con eso la hicimos. Hay algo en el Ashrei, hay algo especial que nos abre la puerta a algo increíble. Y tenemos que crear y generar conciencia específicamente de lo que estamos viviendo en el país, en México y como comunidad judía en México. Porque la conciencia implica también actuar en el momento en el que estás viviendo. Todo el Ashrei está construido en base al orden del Aleph Bet. ¿Sabían eso? Si ven en el Ashrei, van a ver que empieza el primer pasuk, Teilá le David, y empieza Aromimcha Elokai Amelech, y empieza así Bet, Gimal, Dalet,
Solamente hay una letra que no se dice en el Ashrei. Vamos a ver quién pone atención todos los días. ¿Qué letra en el Ashrei no está en el orden alfabético? Dicen por ahí hey. A ver, ¿qué oí? ¿Quién dijo Nun? Muy bien. La letra Nun es la única letra que no está en el orden que le corresponde alfabéticamente. La Gemara, el Talmud en Berajot nos da una razón de por qué no está en orden alfabético. Nos dice así. El versículo en Amós, otro de los profetas, dice: Nafela lotosif kum betulat Israel. Ese pasuk en Amós habla de la caída. La caída a veces del pueblo judío, históricamente, los momentos donde el pueblo judío ha caído y ha caído mucho. En esos momentos, el profeta llegó a decir que esa caída podría ser tan dura que quizás Israel no podría levantarse nuevamente de esa caída. Y inmediatamente el Talmud menciona, Bema'araba, en Jerusalén. En Jerusalén los sabios cortan este versículo de manera diferente. Lo cortan así. Nafelá lotosif. Sí es cierto, has caído. En algún momento caíste, pero no volverás a caer. Lotosif. No vas a volverte a caer. Israel. Kum, levántate. Betulat Israel. Entonces todo depende de dónde le ponemos la coma. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Que nosotros podemos leer los pesukim como se nos antoje? Podemos ponerle la coma y los puntos a donde nosotros creamos que tienen que estar. La coma y los puntos, o los acentos, o la entonación, los ta'amim. ¿Se le puede poner el ta'am que a uno se le antoje en un pasuk? La respuesta es muy interesante. Específicamente esto es el pensamiento. Específicamente esto es el libre albedrío. Esta es la conciencia. Que incluso cuando nosotros vemos algo que está escrito en la Torah, en el Tanaj, nos vamos a preguntar si esa es la única manera de leerlo, si es la única manera de entenderlo, y si hay incluso una forma positiva de entender algo que podría ser negativo. Entonces nos vamos a decantar, vamos a decidir tomar la forma positiva. Conciencia significa capacidad de decidir libremente, de decidir de verdad libremente. Y esto implica no entregarle nuestra libertad de conciencia y de pensamiento a nadie más que a nosotros mismos. Muchas veces la gente le entrega su libertad, hipoteca su libre albedrío en el pensamiento de otra persona, alguien muy inteligente. Tal dijo X, o hay alguien que opina tal, seguro tiene razón. Les voy a contar algo, perdón por el foro, pero somos todos adultos. Me están grabando también. Pero bueno, escuchen esto. Me quedé traumado cuando escuché esto. Le preguntaron a una persona que es líder de opinión y que publica en medios masivos. Le preguntaron en una entrevista si es cierto eso que dicen, que los judíos ortodoxos, cuando tienen relaciones, si es verdad que usan una sábana. Y la señora contestó firme, convencida de lo que está diciendo, como si lo hubiera leído 20 veces, y hoy dice, sí, es verdad. Entonces, ¿tú qué dices? La señora es una persona muy inteligente, conocedora, líder de opinión pública, y le están haciendo una entrevista y está contestando a algo firmemente que sí, seguro sabe lo que está diciendo. Y no hay mito más grande en el judaísmo que ese. No hay mito más grande ni terrible que ese. Y aún así hay gente que lo sigue diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros?
¿Seguir como borregos la opinión de alguien que dice que está seguro de algo? Esa no es una actitud judía. Y no nada más eso. Realmente, cuando uno solamente se deja convencer por la opinión de otra persona, probablemente ni siquiera está realmente vivo. Cuando a veces me preguntan, jajam, muchas gracias por decirme jajam, ¿qué es más haram? ¿Qué es más pecado? ¿Esto o aquello? ¿Qué implica esa pregunta? O sea, de que vamos a hacer algo mal, lo vamos a hacer mal. ¿Pero qué es peor? ¿Por qué me van a castigar más? ¿Por qué me va a ir peor en el Olam Haba? Esa forma de pensar es una forma pequeña, infantil, limitada. No nos lleva a nada. En cambio, la pregunta correcta que deberíamos de hacernos es: si cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida son libres o están condicionadas por una mente que algún día decidió algo. Una vez llegué a mi casa y me dice mi esposa, Sana, que esté, me dice, no tengo nada que ponerme. Y yo veo el closet. Y el closet de su casa, yo tengo un espacio de 1 metro. Mashallah, mi esposa tiene todo el closet. Entonces dices, ¿cómo? A ver, ¿qué significa no tienes nada que ponerte? No, es que alguien en París decidió que el cinturón de la ropa ya no va acá, ahora va acá. ¿Oyen esas risitas? Alguien decidió, a alguien se le ocurrió, y entonces todo el mundo ya no tiene nada que ponerse, ¿sí? Ahora, ya la cosita de la bota que antes era de moda que va acá, ya no es ahí, ahora es del otro lado. Y todo el mundo tiene que ir a comprar botas. Así se reactiva la economía. No les quiero decir cuándo fue la última vez que yo me compré unos zapatos. Así es la vida, alguien decide por ti y tú te vas con esa decisión. Porque a alguien se le ocurrió cambiar las cosas y tú simplemente sigues eso. Lo peligroso es cuando la opinión que tenemos con respecto a Dios se basa en esas opiniones de otras personas. Este pasú que les mencioné, Nafelá lo tosif, Kum betulat Israel, si lo leemos así, es porque decidimos leerlo así. Decidir leer algo que podría ser negativo, pero tú estás decidiendo hacerlo positivo en tu mente, con tu capacidad de elección. El mensaje que nos dice ahí la Torah es que pienses cómo hacer que incluso en las peores situaciones puedas ver y tener conciencia de una visión mejor del mundo. Por eso al final, cuando las acciones son buenas, es porque tuvieron también un inicio correcto en la mente. La mayoría de las babashadas que hacemos en nuestra vida, las hicimos porque no pensamos antes. Entonces, todas esas acciones, de las cuales probablemente nos estamos arrepintiendo antes de Yom Kippur, nacen, se originan en no haber usado el meollo, no haber usado la cabeza a tiempo. Y lo que nos está diciendo la Torah es, quizás vas a caer. Lo que nos dice Amós, como nos lo dice el Talmud, quizás vas a caer. Es más, casi seguro vas a caer en algún momento. Casi seguro vamos a caer porque somos humanos. Pero ¿dónde y cuándo nos vamos a levantar? Es cuando yo decida levantarme. Si incluso el profeta da más o menos a entender que no me voy a levantar, no, sí, me voy a levantar. Y esto también sucedió con el rey Hizkiyahu. Cuando le mencionó un profeta, Yeshayahu, hey, te vas a morir, escribe tu testamento porque ya estás muerto. Le contestó el rey Hizkiyahu y dice, no, a mí mi padre, mi ancestro, David, me enseñó a filujereb hadam nahat al tzavarosh shel adam ali manatzmo mina rahamim. Aunque uno tuviera una espada afilada en el cuello, uno nunca debe de impedirse la posibilidad
de pedirle a Hashem que tenga piedad. Y se salvó. Aunque un profeta llegó y le dijo que iba a morir. ¿Dónde nace eso? En la mente. Ahí nace. Esa es la fuerza del pensamiento. Esa es la fuerza del pensamiento. Y quizás por eso mismo el pasuk se puede leer ambiguamente. Porque no hay nada definido hasta que uno no compra una idea. Y muchas veces decidimos comprar las ideas equivocadas y erróneas. Hay un chiste en Ibrit que se dice: "Ma ma'adif babait", ¿qué prefieres en tu casa? ¿Ta ma'adif et ashchina o et ashchena? Ahí ya sí entendieron. ¿Qué prefieres tener en casa? ¿Prefieres tener en casa la presencia divina, la Shechina? ¿O prefieres tener a la Shechina, a la vecina? ¿O al vecino? ¿Y cuántas decisiones de nuestra vida la tomamos para quedar bien con el vecino o la vecina? Hay una palabra en árabe que es potencia, o sea, es muy potente, tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza. Se llama, a ver si la entiendo bien, Aid. ¿Sí se pronuncia así? ¿Cómo? Aid. Vamos a ir al bar mitzvah de la persona. ¿Por qué? No, porque si no vamos es que hay. ¿Sí? Tenemos que ir porque hay. Es la motivación máxima para hacer las cosas en la vida. ¿Sí? O cuando dices, no, yo no puedo entrar en ese lugar. No puedo entrar en ese porque alguien me va a ver y hay. Que me vean ahí. ¿Sí? Oye, ¿cómo vas a mandar este regalo de Rosh Hashanah? Es ¡ay, que mandes eso! ¿Eso quién lo decidió? El quinto Shulchan Aruch que no existe. La decisión de la vecina. Lo que pensó la vecina que tienes que hacer y que no tienes que hacer. Nuestra motivación de vida no puede ser el aib. No puede ser tampoco lo que opina tu vecino. Ni puede ser lo que opina tu amigo. Y si de repente dijiste una verajá, así te veo a alguien decir Shakol, ni Baró, y alguien Shema Israel. Ya en ladino se dice, ya se nos hizo sufú. Hay turcos aquí, se rieron. A ver, los sefaradim que levantan la mano, mira, trajimos crowd. Ya se nos hizo sufú, ¿qué es sufú? Ya está. Ya se perdió, extremista, talibán. Bueno, dijiste Shakol, le agradeciste a Dios. O cuando me preguntaron en el radio, ¿de verdad existe una bendición para después de ir al baño? ¿En serio? ¿También para ir al baño de una verajá? Pues sí, también para ir al baño. Y no pierde fuerza y no pierde poder porque una persona opine que es más o es menos. Decidamos nosotros levantarnos. Así el Asher dice: Somech Hashem lechol hanofelim vezokef lekol hakefufim. Si tenemos que cambiar el orden alfabético para levantarnos, nos vamos a levantar. La Samach apareció antes de la Nun en el Asher. Por eso cuando lees el Asher puedes llegar al Olam Haba. Porque este mensaje está ahí, escondido, secreto, y lo leemos todos los días. Sí caíste, pero te vas a levantar. Sí hemos cometido pecados, pero los vamos a rectificar. ¿Por qué? Porque vamos a decidir pensar correctamente, vamos a decidir no quedarnos caídos, aunque sea una cosa, abramos nuestra mente para pensar de que sí podemos, que no somos poca cosa, que nadie nos convenza que qué tanto importa nuestra mitzvah, si la hicimos o no la hicimos, que qué tanto importa nuestra verajá, si la dijimos o no la dijimos. Si yo estoy convencido y mi mente está convencida de que yo puedo hacer la diferencia en el mundo, no solamente la puedo hacer, la voy a hacer. Voy a hacer una diferencia en mi mundo porque con la actitud correcta y el pensamiento correcto voy a hacer una bendición. Primero que nada, para mí mismo, para las personas de mi familia, para las personas de mi casa. Y a través de eso no hay fin. Decidamos hoy abrir la mente. Y no importa cuántas veces hemos caído, hoy nos vamos a levantar. Shana Tova a todos.